Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles, yo ayer me equivoqué, dije 2, pero hoy sí es 2, miércoles 2 de abril, miércoles de la cuarta semana de la Cuaresma. Y creo que en la primera parte estamos teniendo una verdadera catequesis sobre esta fiesta de la Pascua que le antecede toda la Cuaresma. Entender ese Domingo de Ramos, como lo explica Monseñor Romero, es importante para saber vivir la Cuaresma. No es fácil vivir una Cuaresma como un recuerdo, hemos dicho, sino más bien vivir una Cuaresma como fundición, como una unificación entre Jesús y el pueblo, entre Jesús y usted, entre Jesús y yo. Hoy vamos a finalizar la segunda de las preguntas: ¿quién entra a Jerusalén? ¿Quién entra a San Salvador? Y ayer vimos un segmento de esa fundición entre Cristo y el pueblo. Hoy vamos a definir la personalidad. Ayer lo hicimos con el siervo de Yahvé, o siervo de Jehová, o siervo del Señor, esa figura mítica que describió Isaías. Él es el creador de esa figura del siervo de Yahvé. Y hoy vamos a definir, en palabras de Monseñor Romero, quién es ese que entra a Jerusalén. ¿Quién es ese que entra a la Catedral de San Salvador? Oigamos a Monseñor. Y más elocuente, la segunda lectura, la de San Pablo, es un himno a la encarnación. Es un himno del Dios que renuncia a su categoría de Dios, deja la felicidad de su cielo y se viene a hacer hombre. Hombre que no anda mencionando sus prerrogativas de Dios. Hombre cualquiera, dice la Biblia hoy, un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera que es amarrado por la autoridad de su tiempo, llevado a los tribunales, ajusticiado. Se me ocurre pensar cuando Isaías dice, cuando San Pablo dice, un hombre cualquiera, esas figuras que ya estamos acostumbrados a ir viendo en nuestros periódicos: el campesino desposado, el campesino torturado, el obrero a quien no se le reconocen sus derechos, un hombre cualquiera. Así se quiso hacer Cristo, más todavía, humillado hasta una muerte que se prohibía a los romanos porque eran libres, pero que bien se imponía a los pueblos esclavizados. Roma crucificaba, pero no a sus romanos. Roma crucificaba a los pueblos que dependían de su imperio, y como Palestina dependía de Roma, Pilato era el representante de Roma en aquel pueblo oprimido. Cristo tiene que ser humillado como un ser que no merece ni siquiera ciudadanía, muerto, humillado. Hasta allá lo llevó la encarnación, pero desde allí comienza a levantarse su exaltación. Y en la lectura de hoy hemos escuchado: por eso Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo, y todos proclamen: Cristo es el Señor. Esta es la gloria de nuestro Redentor. Cuando en estas jornadas de Semana Santa lo miremos humillado bajo el peso de la cruz, no lo olvidemos. Digamos desde el fondo de nuestra fe:
aunque se parece a mí, que va sufriendo, es el Señor. Y aunque yo me parezco a Él llevando la cruz, participaré de su gloria. Él no ha pasado solo el túnel doloroso de la tortura y de la muerte. Con Él va pasando todo un pueblo y resucitaremos con Él. Y hemos leído la pasión, el relato más tremendo de un hombre que ha sufrido como Cristo, no hay otro. Estamos en la definición de quién es el que entra a Jerusalén, quién es el que entra a la Catedral de San Salvador en 1978. Es el Domingo de Ramos de 1978, 19 de marzo, la fecha exacta, y hay una definición de parte de Monseñor Romero sobre quién es el que entra. El que entra es un hombre cualquiera. No es fácil asimilar esa expresión. Es un hombre cualquiera. En el pasado ha habido otros hombres cualquiera. Judas el Macabeo, Teudas. Hay otros. También el rey David entró cuando no era rey todavía. Ya había sido ungido, pero no había tomado posesión. Entró en Jerusalén desnudo, bailando. ¿Quién es el que entra? Un hombre cualquiera. El rey David ya era ungido, no había tomado posesión. A la muerte de Saúl, él decide entrar danzando. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David. El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo bailo como David. La gente lo canta, pero eso tiene un gran significado. David entró a Jerusalén, bailando, danzando. Jesús entra de otra manera. Entra en un burrito, en un asno, un pollino, un animalito que todavía no había sido montado. La gente se pregunta, ¿quién es este? Y Monseñor lo define como un hombre cualquiera. Dice, así quiso Él. Pero hay que notar, y esto es teología, por supuesto, estamos reflexionando la lectura de Filipenses 2. Ese Filipenses 2 se llama himno cristológico. Ese hombre cualquiera, torturado por el Imperio Romano, por el Sanedrín, flagelado, ese hombre cualquiera, Dios lo exaltó. Ese que no tenía nombre, cuando ustedes escuchen los cantos de Kiko Argüello en el movimiento neocatecumenal, van a escuchar uno de sus cantos más maravillosos. Ante quien se vuelve el rostro, ante quien se vuelve el rostro, porque da vergüenza ver a un torturado. No quiero ver, volteo la cara para otro lado. Ese que no tenía nombre, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, y toda rodilla se doble ante ese hombre que ahora tiene un nombre sobre todo nombre. El Imperio Romano, dice Monseñor, sí, crucificaba, pero crucificaba no a romanos, crucificaba a los vasallos, a los de los otros pueblos. Y Roma no tenía, en palabras de José María Castillo, no tenía ni zorra idea de a quién estaban crucificando. No se dieron cuenta. El Sanedrín entero no se dieron cuenta a quién estaban crucificando. Crucificaron a un hombre cualquiera, pero Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y ante este hombre, Jesús, toda rodilla se doble. Ser un hombre cualquiera es lo más humilde que nos puede pasar. Hay gente que no le gusta ser un hombre o una mujer cualquiera. No, ellos quieren ser notables. Yo recuerdo, estoy seguro que no me está escuchando, pero un sacerdote que tuvo un tiempo fuera del sacerdocio, fuera de la congregación, y por eso sacó una licenciatura en sociología aquí en la UCA, en El Salvador, él es guatemalteco.
y lo dejaron como director del centro escolar donde estudiábamos nosotros. Y era el momento de firmar los títulos de bachillerato de todos los que estaban egresando, graduándose de bachilleres. Cuando él vio el formato, decía presbítero y decía el nombre, y no quiso firmar, porque tenía que decir presbítero y licenciado. Es que ser un hombre cualquiera no es fácil, no le gusta a mucha gente. Muchos quieren hacerse nombrar presbítero y licenciado. Una vez una religiosa le dijeron el nombre. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le digo, decime, Sor, y el nombre, ¿verdad? Tanto que me ha costado. O sea, les encanta ser nombrados. No les gusta ser un hombre cualquiera. Buscar el título de un hombre cualquiera es el camino, porque después es Dios el que le va a dar a usted y a mí un nombre. No que se doblen su rodilla ante nosotros, no. Pero Él nos va a dar un nombre. Pero si nos lo damos nosotros, entonces Dios ya no tiene nada que hacer. Esta es la figura de Monseñor Romero. En Filipenses exalta la figura de ese hombre cualquiera, ante quien se vuelve el rostro, un hombre cualquiera. Dios lo hace un personaje elevado, ante quien se doblará toda rodilla. Esto en la catequesis de Monseñor Romero es importante, porque en lo que vimos ayer, ese hombre cualquiera nos representa a los demás, a los que somos cualquiera, a los que no valemos nada, a los crucificados por el Imperio Romano y por el imperio actual. Nosotros, en ese hombre cualquiera, estamos representados. Ahí va Jesús, ahí va el hombre cualquiera, ahí va el Hijo de Dios. Nosotros vamos con Él. Y lo que Monseñor Romero insiste, a nuestro sufrimiento démosle carácter redentor. Con nuestro sufrimiento estamos salvando al mundo. Las lecturas que tenemos para hoy son formidables, porque estamos hablando siempre de Isaías. Ahora estamos en el capítulo 49, versículos del 8 al 15, y dice lo siguiente: esto dice el Señor: en tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te he auxiliado, te he defendido y constituido alianza del pueblo, para restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los cautivos: salgan, a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Aún por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol, porque los conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. Convertiré mis montes en caminos y mis senderos se nivelarán. Mírenlos venir de lejos, mírenlos del norte y del poniente, y los otros de la tierra de Sin. Exulta cielo, alégrate tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados. Sión decía: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo sé que a veces resulto cansón, pero es necesario ubicar el texto en su contexto. Esto que está escrito aquí del capítulo 50 de Isaías se debe entender como el momento en que el pueblo está esclavo en Babilonia. El primer Isaías 1 al 39 previene
no hagas eso, te va a pasar, te va a castigar el Señor. Y lo hizo. Hizo alianza con Egipto. Y vino Babilonia y destruyó Egipto, destruyó Samaria y se destruyó Jerusalén. Allá iba el pueblo esclavo a Babilonia, casi 50 años. Cuando a un reo le decretan una condena y le dicen, por el delito cometido se le condena a 5 años de prisión, y uno siente 5 años una eternidad. Y cuando le dicen 30 años, ¡ay!, más eternidad. Al pueblo le dijeron, vas esclavo a Egipto. No sabía cuánto tiempo, pero si le hubieran dicho 50 años, había pasado una crisis de 40 años en el desierto, y que le digan 50 años, nunca supieron cuántos años. Pero el segundo Isaías, el que escribió en nombre de Isaías original, tiene palabras de aliento para el pueblo. La gente clamaba, nos has abandonado. No les he abandonado. Aunque una madre, que nunca una madre se olvida de sus hijos, aunque una madre se olvidara, yo no te abandonaré. Ustedes están en Babilonia. Yo estoy con ustedes en Babilonia. Allá está la tierra prometida, en Jerusalén. Pero yo estoy con ustedes. Esta expresión, yo estoy con ustedes, es del segundo Isaías. Es de Ezequiel, es de Amós, de Oseas, que tiene que decirle al pueblo, Dios no los ha abandonado. Dios, igual que en Filipenses, Dios les dará un nombre, porque están pasando una gran calamidad. Dios no los va a abandonar. Dios está aquí sufriendo con ustedes. En la realidad, usted y yo, a veces pasamos esa situación. ¿Y por qué, Señor? ¿Y por qué? No, Dios nunca nos abandona. Nosotros sí abandonamos al Señor. Frecuentemente abandonamos al Señor. Él nunca nos abandona. Cierto que en el final del Antiguo Testamento hay 400 años de silencio profético, pero 400 años después aparece Juan Bautista y comienza todo de nuevo. 400 años estuvieron esclavos en Egipto, 400 años estuvieron sin profeta, pero Dios nunca abandona a su pueblo. Aparece Juan Bautista y aparece Jesús. Y hoy, es cierto, nos mataron a Jesús, pero nunca nos quedamos solos. El Espíritu Santo está siempre con nosotros. Isaías 50 tiene la gran tarea de hablarle al pueblo: no pierdan la fe. Dios está con nosotros y Dios los va a sacar de aquí. Dios los llevará de nuevo a la tierra prometida, los llevará de nuevo a Jerusalén. Confíen en Dios. Este es el trabajo del profeta Isaías en su segundo libro, el Deutero Isaías, el segundo Isaías, el otro Isaías. Después del 56 viene el tercer Isaías. Este es el de la restauración, cuando ya el pueblo está de nuevo en Jerusalén. Ubicar al texto en su contexto nos ayuda a entender por qué el profeta Isaías ahora escribe esto. No, una madre, es posible que una madre abandone a sus hijos, olvide a sus hijos. Es posible, tal vez no tenemos la experiencia. Yo no conozco una madre así, sin corazón, pues que abandone a su hijo. Pero si lo hubiera, yo nunca abandonaré a mi pueblo. Volverán a caminar por esas veredas, volverán al vergel, volverán a Jerusalén. El Evangelio de hoy, seguimos con Juan, estamos en el capítulo 5, versículos 17 al 30, y dice lo siguiente: Jesús dijo a los judíos: mi Padre trabaja siempre, y yo también trabajo. Pero para los judíos
Esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios, llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere, porque el Padre no juzga a nadie. Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren. Se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les decía ayer que cada vez que ustedes escuchen la palabra judíos, tradúzcanlo enemigos de Jesús. Eso significa judíos. Los enemigos de Jesús tienen dos motivos ya para matarlo. Cura en sábado. Aquel paralítico que estaba en la piscina de Betesda le dijo: toma tu camilla, camina, levántate. Y ellos le dijeron: no te es lícito andar cargando la camilla, es sábado. A mí el que me curó me dijo: toma tu camilla y camina. Lo importante es la curación, no el mandamiento del sábado. Y ahora tiene otro pretexto. Jesús, en palabras de Monseñor Romero, un hombre cualquiera, se llama Hijo de Dios. Es una blasfemia. En las películas vemos como Anás y Caifás, o Caifás, se rompe las vestiduras porque él dijo que él era hijo de Dios. ¡Ha blasfemado! Tienen el segundo motivo. El Evangelio de Juan se llama hipostático. Es un evangelio que no se puede separar una naturaleza de la otra. Yo sé que esto no es aceptado por algunos de ustedes que escuchan, porque no son católicos. Y cuando uno les habla de la hipóstasis, de esa unidad indisoluble, acuérdese que la hipóstasis, esa unidad indisoluble, se aplica para el matrimonio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no lo separe nadie. El Padre y el Hijo son indisolubles. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. El Hijo solo dice la palabra del Padre. El Padre no necesita juzgar,
Para esto ha venido el Hijo. Pero es una hipóstasis, es una unidad indisoluble. No hay manera de separar. Allá está el Padre, allá está el Hijo. No. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una unidad indisoluble. No se pueden separar. Hay unos en la teología que llaman que Dios Padre es creador, que Cristo es redentor y el Espíritu es consolador. Sí, pero tendríamos que entender que la unidad hipostática, que esa unidad indisoluble, es la que creó, es la que nos redimió y es la que nos santificó, nos santifica. No se puede separar una realidad de la otra. Jesús está explicándole a los judíos, a los enemigos, que Él es uno con el Padre. Pero ellos dicen, eso es una blasfemia. Mi Padre trabaja, yo trabajo, porque estoy unido al Padre. Mi Padre y yo somos uno. Y cuando estudiamos en la Pascua, vamos a llegar al capítulo 17 y vamos a estudiar esa oración sacerdotal cuando se funde el pueblo con Cristo, pero Cristo está fundido al Padre. Entonces, usted y yo podemos hacernos una unidad hipostática, una unidad indisoluble. Nadie puede separarnos de Dios. Allá está Dios, aquí estoy yo. No, eso se acabó. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesús está indisoluble con el Padre y con el Espíritu Santo. Y por la resurrección y por nuestra adhesión, por nuestro bautismo, usted y yo nos hacemos uno con Cristo. Y Cristo es uno con el Padre, o sea que somos uno con el Padre también. Esto lo va a ir explicando Monseñor Romero pronto. Cuando estemos en la Pascua, primero Dios, vamos a estudiar esto de la unidad hipostática, pero no solamente de Jesús con el Padre, sino la unidad hipostática de nosotros, usted y yo, con Jesucristo. Eso no es poca cosa. Eso es formidable. Y hay que aprenderlo y hay que vivirlo muy bien. Quiero que se reporten los que quieran ir conmigo el Viernes Santo y Sábado Santo a ver las procesiones en Guatemala. Todos los años vamos a ver esa manifestación religiosa guatemalteca, porque quiero ver qué vehículo usamos. Si se pueden, me llaman, me escriben, si se animan a ir viernes y sábado. No creo que valga la pena hacerlo de 3 días, pero suficiente el viernes para estar allá al mediodía, acercarnos a algún templo para vivir los oficios, los que somos católicos, los oficios de crucifixión y los oficios del descendimiento a las 3 de la tarde, y después las 3 grandes, bueno, son más procesiones ahí en la capital: el Calvario, la Recolección, Santo Domingo y también San Francisco, que está en el mero centro. Podemos ver esas procesiones y al siguiente día, el sábado, pues buscar algún lugar para poder ir a disfrutar. Espero sus mensajes, sus llamadas. A lo mejor podemos hacer un bonito grupo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.